Sean muy bienvenidos a esta primera clase de la segunda parte del curso que corresponde a lo que es dibujo de ingeniería. Ya, en realidad esta es la primera parte de un curso que fue dividido en dos partes, una que tiene que ver con lo que vamos a ver en este curso que corresponde al trazado en AutoCAD, herramientas de edición y de dibujo en AutoCAD, y luego ustedes tienen un segundo curso referido a este mismo tema que es el curso de herramientas de modelado y topografía, ¿ya? Entonces, en ese curso ustedes van a poder revisar aplicaciones de lo que nosotros revisemos en este curso, que es un poco más teórico, entre comillas, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar esta clase definiendo qué es CAD, ¿ya? Luego vamos a hacer una breve introducción a lo que es el software AutoCAD y finalmente vamos a meterle las manos al programa revisando cómo utilizar algunos comandos básicos de dibujo principalmente. ¿Ya? Entonces, a modo de introducción, los objetivos de esta clase son introducir al estudiante en el manejo del software de dibujo técnico AutoCAD y mostrar el marco profesional del mismo. Ya en realidad estos objetivos se aplican a toda esta unidad. Mostrar comandos de dibujo básico en AutoCAD, que es lo que vamos a hacer en esta clase, familiarizar al estudiante con el software obviamente, y después de esta clase se espera que ustedes sean capaces de identificar las diferentes partes del programa y encontrar los comandos en los botones, realizar dibujos simples utilizando coordenadas cartesianas, coordenadas relativas y comandos de dibujo básico. Y ahí también coordenadas polares, lo vamos a revisar en esta clase. Pero partamos con la definición. ¿Qué es CAD? CAD es la sigla, como aquí lo dice la presentación, para Computer Aided Design. Ya hay algunas personas que cambian esta D de aquí por Drawing, que es dibujo, ¿cierto? Que vendría siendo en español vendría siendo dibujo asistido por computador, pero una versión más general es el design, ¿ya? Que es apoyar el diseño mediante el uso de un computador. Entonces nosotros vamos a tener un montón de herramientas CAD, por definición, dado que AutoCAD no es AutoCAD ni los dibujos ni las herramientas de dibujo CAD son las únicas herramientas que existen, pero nosotros vamos a estar revisando particularmente el programa AutoCAD en este curso. Bien. Entonces, nos vamos a enfocar en la representación bidimensional de los elementos, ya sea de una construcción o de elementos de edificaciones. ¿Ya? También, en general, el dibujo CAD y el manejo del software CAD es una herramienta fundamental para cualquier ingeniero. ¿Ya? Pueden ustedes elegir la carrera de ingeniería eléctrica y van a tener un curso de dibujo técnico en AutoCAD. Ustedes pueden escoger una carrera de ingeniería bioquímica. En general, todas las carreras de ingeniería incluyen cursos de dibujo técnico y de manejo de software CAD porque pasó a ser una herramienta fundamental para poder comunicarse entre ingenieros. ¿Ya? Uno no es que haga un dibujito a mano alzada y le entregue el plano de un proyecto a alguien para que lo ejecute, sino que se empezó a utilizar esta herramienta, se empezó a extender la herramienta del dibujo técnico, particularmente la herramienta virtual que es el AutoCAD, de manera que ya prácticamente todos los ingenieros hablamos un idioma común que vendría siendo el idioma del CAD, ¿cierto? Entonces, sea cual sea la especialidad, ustedes van a encontrar planos de un montón de cosas, ¿cierto? En general, los ingenieros civiles, que es la carrera que ustedes escogieron, los ingenieros civiles tenemos una serie de subespecialidades. Entonces ustedes van a poder encontrar planos sanitarios, por ejemplo, que tiene que ver con ingeniería hidráulica, planos de estructuras, que tiene que ver con la especialidad de ingeniería estructural, planos de fundaciones, que tienen que ver un poco más eh, con, con ingeniería geotécnica, también planos de muros de contención, que también tiene que ver con ingeniería geotécnica, planos topográficos, que también es una mezcla entre ingeniería geotécnica y normalmente ingeniería vial, en donde ustedes van a poder encontrar planos de carreteras, ¿cierto? Entonces, no- uno del plano que más reconoce, el plano
más digamos, extendido es el plano de arquitectura. Usualmente los ingenieros civiles trabajan muy de la mano con lo que es la arquitectura, porque en realidad el arquitecto es el que lleva, digamos, toda la documentación del proyecto, el que presenta una propuesta arquitectónica, y el ingeniero civil es el que se encarga de verificar dentro de su especialidad que las cosas cumplan, que las resistencias que las resistencias, por ejemplo, de un muro particular sean las adecuadas y que en general la estructura sea segura, ¿cierto? Asimismo, también se preocupan de que el alcantarillado no se colapse, que es la especialidad de ingeniería sanitaria, por ejemplo, y que la casa no se hunda, que vendría siendo la especialidad de ingeniería geotécnica. Entonces, el ingeniero civil trabaja muy de la mano con planos de arquitectura. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a leer estos planos de arquitectura, saber qué es lo que significan, poder interpretar cortes en estructuras, y eso es lo que nosotros vamos a estar revisando dentro de este curso. Y además generar este tipo de planos, ya que en realidad son planos mucho más, o sea, tienden a ser un poco más difíciles de entender en los planos de especialidad, porque justamente están apuntados a gente o están dirigidos a gente que tiene un conocimiento previo respecto de lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo de plano de estructuras en donde están detallados, por ejemplo, los espesores de losa, los números de losa. También están detallados normalmente en este tipo de planos las enfierraduras. Ustedes no se visualiza muy bien en la diapositiva, pero por ejemplo en este caso, aquí nosotros tenemos un plano de una fundación en la que el ingeniero en la que el ingeniero detalla cuáles tienen que ser las enfierraduras que tiene que llevar esta fundación de modo que resista las cargas a las que se va a someter, ¿cierto? Y nosotros también podemos tener tanto el plano, digamos, visualizaciones bidimensionales, como también visualizaciones tridimensionales, que no son muy comunes en la práctica de la ingeniería civil, pero que se están volviendo cada vez más importantes. ¿Ya? Eh, Evitan un montón de problemas finalmente en lo que es el ámbito de la construcción. Entonces nuestros planos contienen un montón de detalles. Nosotros tenemos que ser lo más precisos posible para definir los elementos que estamos colocando dentro de un plano, y es por eso que este curso eh, está dentro de su malla. También nosotros tenemos, como bien les comenté anteriormente, tenemos planos de carreteras que nosotros, los ingenieros viales toman una carretera y proyectan, o sea, toman un plano topográfico que están definidos mediante curvas de nivel. Ustedes van a poder ver lo que son las curvas de nivel tanto en sus cursos de cálculo como en su curso de herramientas de modelado y topografía que viene dentro de un par de semestres. Pero en general las curvas de nivel representan una altura común. Entonces, si es que yo me paro sobre una curva de nivel, estoy parado siempre a la misma altura, y con esto yo puedo hacer planos, puedo representar en dos dimensiones, puedo representar un plano tridimensional, ¿cierto? Puedo representar montañas, por ejemplo. Entonces, lo que hacen los ingenieros viales es tomar un plano topográfico, tomar un trazado de una carretera, y sobre este trazado y sobre este plano proyectan cuáles son los cortes que tienen que hacer en los cerros, cuáles tienen que ser los rellenos que tienen que hacer también, eh, para que la carretera sea segura, cumpla con las velocidades mínimas y velocidades máximas, em, y en general para poder satisfacer las necesidades de las personas, ¿cierto? Entonces nosotros aquí tenemos un ejemplo del plano de carreteras, hay un montón de cortes. Todos estos cortes tienen una sección transversal que ustedes la van a revisar en su siguiente curso. Aquí están solamente a modo de ejemplo. Hay otras herramientas de diseño asistido por computador. En su carrera, aquí está lo que les comentaba anteriormente, en su carrera ustedes van a trabajar con un montón de software de ingeniería, y todos ellos tienen algo en común. Buscan representar la realidad, ya sea una realidad que va a ser una realidad que va a una realidad por construir, o una realidad ya construida. Ya estos planos de realidad construida se les llama planos as built, ya que son planos de algo que ya existe.
¿cierto? Son súper comunes cuando nosotros queremos hacer un proyecto, por ejemplo, de refuerzo, en el que queremos tomar, imagínense ustedes tomar esta iglesia que está cerca del Congreso. Tenemos que, para poder hacer un proyecto de refuerzo de esa iglesia, de reconstrucción o de reparación, tenemos que hacer un plano de cómo está actualmente. Ese plano nosotros lo podemos, ese plano se denomina un plano as built o tal como fue construido. ¿Ya? Y los planos que son más comunes, que ustedes van a ver eh, mucho de aquí al final de su carrera y probablemente mucho después, son los planos de realidad a construir, que vendrían siendo planos de diseño, ¿cierto? Yo proyecto algo en un plano y este plano en algún momento alguien lo va a tomar, lo va a interpretar y va a construirlo idealmente tal cual está colocado en el plano. Normalmente eso no es así, pero es la idea, ¿cierto? Sin embargo, hay otras herramientas que han ido naciendo que también van a ustedes ver dentro de su carrera. Todo esto tiene que ver mucho con la modernización de todas estas herramientas. Ya no solamente se utiliza el plano CAD o el dibujo en AutoCAD, sino que también se utilizan otras herramientas como lo es el BIM, ¿ya? Que la diferencia fundamental que hay entre el CAD y el BIM, que ustedes lo van a revisar posteriormente, es que cuando ustedes trabajan en BIM, eh, ustedes aparte de al elemento dibujarlo como una línea, ese elemento tiene otras propiedades. Entonces a un elemento dibujado o modelado geométricamente, ustedes le pueden dar propiedades, por ejemplo, el material, le pueden dar una propiedad em, de precio, ¿cierto? Entonces de esa forma yo genero un dibujo tridimensional como está aquí y puedo, por ejemplo, cubicar este edificio. Puedo decir cuántos metros cúbicos de hormigón necesito para construir mi edificio. A eso se le llama cubicar. ¿Cuántos metros cuadrados de piso flotante necesito para poder completar este edificio? Y otras cosas mucho más, otras cosas que tienen que ver con las especialidades de la carrera. Nosotros ya en BIM se pueden añadir las enfierraduras. Hay oficinas que se dedican particularmente a asesorar a las oficinas más antiguas a enfierrar sus modelos en BIM. ¿Ya? Nosotros no nos vamos a meter con estos dibujos tridimensionales por ahora, justamente porque uno necesita pasar por varias etapas. Uno necesita, en particular, eh, antes de empezar a modelar tridimensionalmente, necesita modelar bidimensionalmente. ¿Ya? El plano, tal como eh, el plano, digamos, la representación en, en un papel, em, sigue siendo la forma legal de presentar proyectos. Entonces, no nos podemos saltar esta etapa de la formación. Y muy probablemente, o sea, incluso los planos van a seguir siendo necesarios de aquí a mucho tiempo más, principalmente porque estas herramientas de modelado tridimensional, si bien nos sirven un montón, no nos sirven tanto para separar las especialidades. Nosotros en los planos separamos muy bien las especialidades y por eso es que se utilizan tanto. ¿Ya? Cuando ustedes presenten un proyecto finalmente, normalmente les van a pedir entrégueme el plano del proyecto. No le van a decir entrégueme usted el dibujo del proyecto. Entonces, por eso este curso está apuntado a poder fabricar el plano, poder saber cómo leer este plano, qué es lo que está representando finalmente, y también poder entregarles a ustedes las herramientas para que cuando ustedes tengan que imprimir un plano, puedan hacerlo de manera correcta, puedan hacerlo con las escalas correctas y así no puedan finalmente presentar un proyecto de calidad. Ya que estamos hablando de los planos, vamos a ver los objetivos de los planos. Principalmente, el objetivo principal de un plano es representar de forma fiable un elemento, ya sea una estructura, una maquinaria, un ensamblaje, una pieza, etcétera, la, dependiendo de la especialidad que ustedes sean, para esta ser fabricada. Nosotros vemos que los ingenieros constructores toman los planos de ingeniería, los planos de las especialidades y van
verificando, ya esto tiene que tener 3 metros de alto, esto tiene que tener 2 metros de largo y así sucesivamente, ¿cierto? Pero por otro lado, como ya les comenté antes, también un objetivo en plano puede ser presentar de forma fiable un elemento ya construido o fabricado para documentación. Entonces yo aquí en el edificio donde vivo tomo las medidas exactas y de esta manera genero un plano particular que me sirve ya sea para refuerzo, para hacer un proyecto de refuerzo estructural. Imagínense que este edificio, por producto de un terremoto, sufra alguna grieta o algún daño. Entonces yo hago mi proyecto estructural y necesito un plano como está el edificio, como está construido. ¿Ya? O también me sirven para hacer administración de los proyectos. Ya muchas veces en las empresas, sobre todo en las empresas que tienen que ver con industria, les interesa mucho tener planos as built, planos de construcción, de cómo fue construido el elemento para poder hacer planes de mantenimiento. Entonces, por eso es que siguen siendo tan importantes los planos. Finalmente, otro de los objetivos de un plano es presentar especificaciones técnicas, detalles y entre otros elementos de forma estándar. Ya habíamos hablado de que los ingenieros hablábamos un mismo lenguaje que viene siendo el lenguaje del plano. Un plano debiese poder ser leído por cualquier ingeniero, ya sea cual sea el idioma que hable en general. ¿Ya? Obviamente uno pone algunas notas en español, pero en general uno se puede hacer una idea de lo que significa un plano sin tener que saber necesariamente el idioma que habla algún tipo en algún proyecto en China, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eh, más o menos esa es la idea del curso. Espero que, o sea, de esta segunda parte del curso, espero que podamos ya haber desarrollado la, la habilidad de pensar primero geométricamente, que es la primera parte del curso, y ahora lo que vamos a hacer es aplicar ese pensamiento geométrico en la resolución o en la representación de formas geométricas. ¿Ya? Vamos a ver que las herramientas que nosotros utilizamos para la construcción de triángulos son herramientas que nosotros podemos utilizar en la construcción de nuestros planos. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con trazar una paralela, por ejemplo, trazar una perpendicular, son herramientas que están disponibles en el software de AutoCAD. ¿Ya? En los siguientes videos, entonces, vamos a hacer una introducción a lo que es AutoCAD y ver algunos comandos básicos para no aburrirlos tanto.